Capítulo 22. Disfrutar de la vida aportando valor. No es lo mismo aportar valor de forma obligatoria que hacerlo de forma indirecta. Aportar valor de manera indirecta implica que las acciones que realizas están alineadas con tus valores esenciales y tu propósito o misión de vida, y dicha contribución es un reflejo auténtico de tu propia esencia. Me encontraba en un proceso catártico de autoexploración, de autoconocimiento y autogestión, buscando mi propio camino más allá de las expectativas externas. Necesitaba cambiar de mentalidad y liberarme de las limitaciones autoimpuestas o impuestas por la sociedad para buscar una autenticidad más profunda y significativa en mi vida. Pero no fue hasta años más tarde cuando me di cuenta que el cambio no lo debía de hacer de puertas hacia afuera, sino de puertas hacia adentro. En primer lugar, siendo útil y válido para mí mismo, sabiendo que el cambio que quería ver en el mundo lo tenía que ver primero en mí. Esa era la mejor forma de seguir viviendo aportando valor. Tal y como dice Mahatma Gandhi en una de sus frases más célebres: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando terminé de redactar las instrucciones previas, me vi completamente liberado de las tensiones y el estrés. Durante ese trayecto, fui adquiriendo las habilidades y recursos necesarios como para poder enfrentarme a un futuro muy incierto, cuyo reto más importante lo tuve que enfrentar cuando apareció de la nada la dichosa pandemia en el año 2020. Al realizar ese proceso catártico de autoexploración, de autoconocimiento y autogestión, buscando mi propio camino más allá de las expectativas externas, me convertí en un agente de cambio capaz de impactar positivamente en la vida de los demás, pues ya estaba impactando en la mía propia. Fue sorprendente ver cómo mis acciones iban produciendo resultados muy positivos y transformadores no solo en mi interior, sino también en la vida de aquellas personas con las que me estaba relacionando. Sentía una gran satisfacción y gratitud al poder poner mis habilidades, mis capacidades y mis talentos al servicio de los demás. Con la experiencia que tuve haciendo el voluntariado entre los años 2017 y 2020, sabía perfectamente que ayudando a los demás también me estaba ayudando a mí mismo. No se trataba solo del reconocimiento externo, sino de sentir ese orgullo interno al saber que estaba haciendo algo valioso y significativo. Sin ir más lejos, pasado un tiempo tras dejar de trabajar, fui consciente del valor que había aportado mientras trabajaba, pues cerca de 400 familias vivían hoy en día en alguna vivienda de los proyectos que yo había delineado. Aunque no era mi intención directa por aquel entonces el hecho de aportar valor, me iba desafiando a mí mismo al salir de mi zona de confort y comprometiéndome con acciones altruistas. Aprendí a superar obstáculos, desarrollé nuevas habilidades y enfrenté situaciones que años atrás me hubieran provocado el colapso, bloqueándome por completo. Lo más hermoso de todo es que al aportar valor fui creando una comunidad y conexiones humanas muy significativas, sobre todo conociendo nuevas amistades que se llegarían a convertir en las llamadas personas vitamina, personas medicina, retomando incluso amistades que se habían perdido en el transcurso de los años, pero que ahora tomarían un cariz muy especial. Todo ello me permitió sentir una sensación de pertenencia y colaboración que fortaleció mi autoconfianza y mis lazos sociales, brindándome un apoyo indescriptible en el camino hacia mi verdadero propósito, disfrutando de la vida. Lo que antes tardaba en solucionar semanas, meses e incluso años, hoy era capaz de solucionarlo incluso en menos de un día, casi al instante, pues había adquirido las herramientas y el sistema adecuado y adaptado a mis propias necesidades e intereses. Y eso tenía un impacto muy positivo en mí. Es como si en estos últimos años me hubiese sacado una carrera o un megamáster. Eso tuvo su mayor fruto cuando me vi motivado por Ángel Martín para embarcarme en este precioso proyecto personal de escribir este libro, cuyo objetivo principal es ayudar y aportar mi pequeño granito de arena. Pandemia.
Me daba mucha tranquilidad saber que en cualquier momento podía decidir no seguir adelante con este proyecto personal, pero mi perseverancia hacía que quisiese seguir adelante, pero a mi ritmo más sereno, consciente y pausado. La pandemia nos puso a prueba a todos, generando la tormenta perfecta para ver hasta dónde llegaban nuestros límites. Lógicamente, a mí también me afectó, aunque trajera consigo también cosas muy positivas. Mi relación con Dana se deterioró. Nuestra sensibilidad y el hecho de no saber enfrentar de manera adecuada esos nuevos desafíos sin precedentes, necesitando apoyo emocional, información precisa y ayuda práctica, hicieron que cada uno lo experimentase de forma bien distinta. Tuve que recurrir a ayuda profesional y solicitar asesoramiento personal para ver de qué manera podría sobrellevar toda esa situación. Todo el esfuerzo que había realizado años atrás para alcanzar mi equilibrio mental y emocional no lo podía tirar por tierra. Tuve que meditar muchísimo, llorando desesperado en varias ocasiones mientras comía y tomar la difícil decisión de separarnos, pues era necesario para preservar nuestra integridad mental, emocional, social, física y espiritual. Tomar la decisión de separarnos me hizo ver cómo habían sido mis últimas relaciones, en las que no había sido yo la persona que había tomado la decisión de dejarlo. En esta ocasión, me hizo de espejo la complicadísima decisión que tomé. Me hizo ver con más perspectiva y profundidad quién era y cómo había manejado mis relaciones sentimentales a lo largo de mi vida, encontrando claridad y luz en ciertos patrones repetitivos que han existido en mis experiencias previas. Pensé que si una persona te quiere de verdad, querrá lo mejor para ti, te querrá ver bien, no querrá verte arrastrado hacia un abismo que te puede llevar a la tumba. Aunque el amor puede superar muchas dificultades, no tenía capacidad para darle a Dana aquello que tanto demandaba, ya que me afectaba de forma negativa y me provocaba constantes crisis. Mi vida corría peligro. El apego, la dependencia y el grado de vinculación emocional excesiva nos jugaron una mala pasada, no teniendo suficientes herramientas como para superar ese duro bache. Esta resultó ser una de las graves consecuencias que trajo consigo la dichosa pandemia. Aún así, esta relación la considero como una de las más trascendentales de mi vida, pues me ha hecho de espejo, teniendo un impacto muy profundo en mi autoconocimiento, autogestión y crecimiento personal. El hecho de haber estado ingresado en varias ocasiones sin tener más recursos que mi propia imaginación, un boli, un papel y mis manos, me brindó la oportunidad de relativizar todo, siendo muy consciente de que para mí en esos momentos convulsos lo más importante era descansar y alimentarme bien, haciendo un poco de actividad física en casa cuando no nos dejaban aún salir a la calle. Creo que todo el mundo tuvo demasiado tiempo para pensar y ver de qué manera podía aquietar su mente. En mi caso, he de reconocer que, pese a las circunstancias, aproveché esa oportunidad para ir rematando varias tareas que tenía pendientes, entre ellas mi árbol genealógico. Aproveché la ocasión para observarme y meditar cada día durante horas. Eso me permitió tener la capacidad de poder pasar sin ningún problema más del 95% de mi tiempo a solas y sin agobios, disfrutando del proceso y siendo muy consciente de que la única persona que iba a estar conmigo en todo momento y en todo lugar durante toda mi vida era yo mismo. Me di cuenta de que teníamos que aprender a estar bien con nosotros mismos estando solos. De ese modo podríamos estar bien con los demás, y estaríamos con los demás no por apego o por necesidad, sino por elección propia. A su vez, estuvimos preparando para nuestra asociación el plan estratégico para los próximos 5 años, lo que nos permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en varios ámbitos, empezando a impartir talleres a finales del año 2020, con mascarillas incluidas. Árbol genealógico. Al iniciar la investigación sobre mis distintas etapas de ciclo vital, me di cuenta de que apenas conocía la historia de mi familia
salvo lo que nos habían contado nuestros padres acerca de nuestros abuelos, sus abuelos natales, los familiares y ancestros que llegaron a conocer, etc. Me puse manos a la obra y aproveché la oportunidad en plena pandemia para ir poniendo en orden toda la documentación que había solicitado a lo largo de los últimos 20 años, desde que falleció mi padre en el año 2000. Eran multitud de partidas de bautismo, certificaciones de nacimiento, de matrimonio, etc., ya que había conseguido llegar hasta alguno de nuestros octabuelos, alrededor del año 1675, en la segunda mitad del siglo XVII. Resultaba increíble ver que cada persona tenía tras de sí el árbol de sus ancestros que abarcaba a 512 octabuelos, 256 heptabuelos, 128 hexabuelos, 64 pentabuelos, 32 trastatarabuelos, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres biológicos. En algún lugar de nuestra línea del tiempo, nuestros ancestros coincidieron y nuestras líneas genealógicas se entrelazaron. Así que podemos considerarnos parientes en cierto sentido, a pesar de que nuestra relación sea distante en el tiempo. Recopilé información sobre mis abuelos, tíos abuelos, tíos, tíos segundos y primos, primos segundos, lo que me llevó a recopilar documentación sobre la familia que sigue viva, incluyendo los pequeños árboles familiares de cada uno de mis tíos, hermanos de mis padres. A finales del año 2020, el número de miembros vivos de la familia paterna era de unos 116 y de la materna unos 85. Y todo esto sin contar con mis tíos y primos segundos. Preparé un documento, un cuadro, que imprimí para colgar en el pasillo de mi casa, con nuestro árbol genealógico, de tamaño 1,60 por 1 metro. Hasta esa fecha de finales del año 2020 pude recopilar mi nombre y 32 apellidos seguidos. A su vez, preparé el árbol materno y paterno por separado, para poder entregarles una copia a cada uno de mis primos. Menuda ilusión les hizo. Y ahí fui consciente de que también estaba aportando valor a mi familia. A través de esta exploración, descubrí historias fascinantes de mis ancestros a través de cada una de las partidas y certificaciones. Al compartir esta información con mi familia, pude fomentar un sentido más profundo de pertenencia y conexión entre nosotros. Nos unimos al conocer nuestras raíces comunes y apreciar la diversidad de experiencias y culturas que forman parte de nuestra historia familiar. Además, al conocer las historias de nuestros ancestros, encontré inspiración en su resiliencia y superación de adversidades, sabiendo que lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en esos momentos. Como no paro de repetir, hay una frase que descubrí en una charla y que siempre me digo a mí mismo y que va dirigida a mis ancestros. Yo no he venido aquí para hacer mío vuestro destino, sino para haceros partícipes de mi liberación. Talleres. El árbol genealógico lo di por terminado temporalmente a finales del año 2020, ya que es algo que siempre está en constante movimiento. Como estaba enfrascado en multitud de tareas, podía haber tomado la decisión de parar y no seguir haciendo más cosas por mi salud y mi tranquilidad. Pero mi necesidad de querer sentirme útil hizo que me pusiera a impartir talleres a partir de finales del año 2020. Me especialicé sobre todo en la gestión del tiempo y el talento, ya que es algo que me apasiona y que en esos últimos años, tras mi cuarto brote psicótico, había estado aprendiendo a través de grandes maestros y mentores. No me pagaban nada y lo hacía porque me apetecía. La experiencia que estaba adquiriendo impartiendo esos talleres estaba basada en hechos reales. La simple acción de llevarlo a la práctica no era más que una manera de confirmar que el camino que estaba transitando y experimentando era el correcto. Los talleres de gestión del tiempo y talento resultaron ser unas herramientas muy valiosas para llegar a alcanzar mi máxima eficiencia personal, aprendiendo a identificar mis fortalezas, mis debilidades, mis habilidades, sobre todo mis patrones, programas y paradigmas repetitivos, etc.
Todo esto lo potencié aún más cuando impartí el seminario Sinergias este verano pasado, un seminario compuesto por 16 píldoras formativas que abarcaban áreas y aspectos de nuestra vida cotidiana que no nos han enseñado en la escuela y que he ido aprendiendo a base de mucho esfuerzo y dedicación. Entre ellos estaba el aquí y el ahora, gestión de metas, gestión de la información, gestión del estrés, gestión del tiempo, gestión del conocimiento, habilidades sociales, crecimiento espiritual, gestión del éxito, salud financiera, gestión emocional social, motivación y fuerza de voluntad, conciencia corporal, prioridades, inventario mental y hábitos. Personas vitamina, personas medicina. Ha sido a raíz de hablar con mis dos grandes amigos, Jesús y Rubén, que he clarificado este apartado, ya que muchas veces no somos claros y concisos con los términos que usamos en nuestro vocabulario. Pero tampoco hay que darle demasiada trascendencia al asunto, ya que mientras una persona te entienda, no es necesario dar muchas más explicaciones, ya que soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Aún así me explico. Muchas veces vemos que no es que una persona sea tóxica, positiva o vitamina, sino que más bien lo es su comportamiento. Aquí podemos aplicar la fantástica frase de Epicteto que nos dice: lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Aunque una persona se esté comportando de manera tóxica, si yo no permito que dicha actitud me influya, me estaré comportando de manera saludable, es decir, tendré un comportamiento positivo, vitamina o medicina, ante un comportamiento tóxico o negativo. Por ejemplo, yo en el pasado entraba dentro del comportamiento tóxico o denso, ya que fruto de mis actos, la gente se alejaba de mí, sin apenas ser consciente de que eso estaba sucediendo a mi alrededor. Me estaba quedando solo. En la actualidad, son más las personas vitamina, incluso medicina, con las que me suelo rodear. Como dice Jim Rohn, somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. ¿Qué ha podido cambiar en cada caso? Pues yo creo que la propia actitud, teniendo muy claro que en ocasiones no tenemos las herramientas adecuadas como para saber lidiar de manera correcta con nuestras dificultades. Y es que cuando una persona está mal, hay que comprender que está pasando por un momento crítico que es temporal. Como me decía mi familia, no hay que tenerte en cuenta aquellas malas palabras que nos dices en los momentos que tienes tus crisis y que pueden resultar ser muy hirientes, ya que nos afectaría de manera negativa y con eso no te ayudaríamos lo más mínimo. Si eres inmune al veneno o a los comportamientos de las personas tóxicas, no te afectará lo más mínimo lo que te digan o hagan. Son nuestra actitud y nuestras acciones las que nos definen y, por ende, la frecuencia vibratoria que emitimos a la hora de relacionarnos con los demás. Solo podemos ser dueños de nuestras palabras y actitudes, no de aquello que recibimos de los demás y, por supuesto, de nuestra reacción ante ello. Estas expectativas nos pueden hacer mucho daño y yo rompí ese patrón repetitivo cuando me puse a impartir el seminario Sinergias este verano pasado. El aprendizaje fue brutal. Tomé conciencia de que muchas de las cosas que la gente te dice no las cumplen, habiéndote generado unas expectativas concretas al respecto. Nada es lo que parece, nada como te lo venden. Sigue los mensajes que te dicta tu corazón y tu intuición y te encontrarás con la respuesta correcta. Romper ese patrón de las expectativas fue clave para mí. Somos nuestros dueños y señores, podemos hacer con nuestras vidas los cambios que deseemos, siempre con las herramientas y recursos que disponemos. Claro está. Pero volviendo al inicio de este apartado, fue a raíz de hablar con Rubén que surgió lo que él denomina la tabla para las prioridades interpersonales, que tiene mucho que ver con los niveles y clasificación que yo preparé posteriormente. Dicha tabla está hecha bajo el patrón de la proactividad y da una prioridad concreta a la relación con las personas. Va desde un nivel 0, para personas que para ti no existen, de las que ya no quieres saber nada, hasta el nivel 6, que serías tú mismo, y todo esto teniendo en cuenta que puede variar en cualquier momento. De esta manera se puede evitar ese tipo de fugas de energía que tanto pueden llegar a desgastarnos. Parece un tema sencillo,
pero puede influirnos muy positiva o muy negativamente, pues nuestras relaciones con los demás determinará en quién nos convertimos, y muchas veces tenemos que aprender a decir no a situaciones, comportamientos y personas que nos pueden hacer daño. Teniendo en cuenta lo que ya he dicho con anterioridad sobre que tampoco hay que darle demasiada trascendencia a la manera de expresar un término concreto, y viendo que, del mismo modo que a Rubén o a cualquier otra persona le funciona un sistema, una clasificación, una herramienta o recurso, a mí me resultó interesante realizar la mía propia del siguiente modo. Nivel 0, personas negativas. Nivel 1, personas tóxicas. Nivel 2, personas neutras. Nivel 3, personas positivas. Nivel 4, personas vitamina. Nivel 5, personas medicina. Y nivel 6, maestro interior. Lo único que hay que tener bien claro en esta distribución es que la persona más influyente y más importante de tu vida eres tú mismo, es decir, tu maestro interior, subrayando la importancia de la autorreflexión y el autodescubrimiento. Existen y existirán personas y comportamientos que podrán afectarte de manera muy negativa, por lo que deberás prestar atención, pues definirán el camino, dirección y el rumbo que estás tomando en tu vida. Al final se trata de promover una mayor conciencia de las relaciones interpersonales y de ver la gran importancia que tiene el hecho de tomar decisiones conscientes para cultivar relaciones sanas que contribuyan positivamente a nuestro bienestar y crecimiento. Tal y como dice Ángel Martín, para él las personas se dividen en 3 tipos. 1, los que suman; 2, los que ni fu ni fa; y 3, los que restan. Aunque en este mundo dual en el que vivimos, incluso me atrevería a decir que tan solo existen 2 tipos de personas, las que suman y las que restan. O si te sirve algo que vi recientemente en un vídeo que decía que solo hay 3 tipos de personas en tu vida. Primero, está la gente hoja. Estas son personas que llegaron a tu vida solo por una temporada. Están ahí para tomar lo que necesitan y en cuanto haga frío o sople un viento en tu vida, se habrán ido. Segundo, está la gente rama. Aunque son más fuertes que las hojas, tienes que probarlos antes que salgas corriendo y pongas todo tu peso sobre ellos. Ellos pueden quedarse contigo por algunas temporadas, pero ellos se romperán cuando la vida se vuelva dura. Y finalmente, la gente raíz. Esas personas son muy importantes porque no hacen las cosas para ser vistos. Su único deseo es apoyarte y ayudarte a vivir una vida fuerte y saludable. Y aunque pases por un momento difícil, ellos te sostendrán. Ellos te aman tal y como eres. Aquí se encuentran mi familia y amigos. Autoconocimiento y autogestión. Para mi autogestión tuve que solicitar ayuda y apoyo, pero soy plenamente consciente de que el mayor esfuerzo lo tuve que realizar yo, primeramente tomando la decisión de querer cambiar mi vida para mejor. Si uno no quiere cambiar por sí mismo, es muy difícil que logre alcanzar esos objetivos que tanto desea. Sin duda alguna, el mejor regalo que le puedo hacer a mi familia y amigos es el hecho de estar bien y sin crisis, y eso no hay dinero que lo pague. No resulta sencillo pretender concretar 54 años de la vida de una persona en alrededor de 300 páginas. Más aún habiendo experimentado todo lo que yo he experimentado. Pero sí ha resultado ser un reto precioso que me ha ayudado a evolucionar, ya que ahora no soy el mismo que era antes de empezar a escribir este libro. Precisamente durante el proceso he podido descubrir que hay mucha más gente de la que nos podemos imaginar que tienen a alguien conocido con alguna enfermedad mental. Seguramente puedas encontrar entre estas líneas alguna idea o frase que te ayude para abrir los ojos y despertar. Del mismo modo en el que me ha servido a mí. Sea lo que sea que sientas, bien estará. Ha sido tal la evolución que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos últimos años que hoy en día pesan mucho más las ganas de vivir que las de morir. Y eso es lo que me ha dado esperanza para poder luchar día a día y salir de aquel abismo en el que me encontraba tras intentar suicidarme. Poder expresarme con calma, sin prisas ni presiones,
ha sido clave para aclarar muchas ideas y posibles bloqueos que tenía y que en momentos de crisis no supe expresar con claridad a los psiquiatras y psicólogos. Quizás cuando era más joven no sabía expresarme del mismo modo en el que lo hago ahora, y eso pudo condicionar el diagnóstico de los psiquiatras. Para mí, uno de los puntos de inflexión más importantes para estar bien, tener ganas de vivir y tirar para adelante fue el hecho de sentarme un buen día, justo en plena crisis existencial, y ponerme a escribir acerca de mi propósito o misión de vida. Necesitaba tener un rumbo que seguir, un puerto al que dirigirme, una ilusión al despertarme, no andar a la deriva, y mantener el foco en esa dirección para evitar dispersarme. En ese viaje de autodescubrimiento, explorando mis pasiones, mis valores esenciales y mi misión de vida, alineé mis acciones con mis creencias más profundas, tomando decisiones trascendentales que cambiaron mi vida y mi futuro por completo. Aprendí a monitorizar todos mis pasos, todas mis acciones, manejando mi tiempo de manera cada vez más eficiente, sin desperdiciar mi energía, estableciendo prioridades claras y evitando la procrastinación. El hecho de haber trabajado como autónomo hizo posible que también fuera adquiriendo recursos como la perseverancia y la disciplina. Eso fue creando una serie de hábitos que me permitieron desarrollar habilidades de liderazgo personal, como la resiliencia para enfrentar retos y desafíos, convirtiéndome en una persona más equilibrada, pudiendo de ese modo brindar apoyo a los demás de la manera más efectiva y eficiente posible, ya que estaba en sintonía con mis propias necesidades y limitaciones. Y como estaba aplicando el enfoque de la EBH, experiencia basada en hechos, también buscaba respaldar las decisiones que tomaba con información y documentación verificable y objetiva. Para ello usé mi diario universal. La clave definitiva llegó cuando el día 6 de octubre de 2022 a las 15:24 horas escribí en un post-it que tenía pegado en el espejo del baño mi propósito en tan solo 4 palabras: disfrutar de la vida. A partir de ese momento todo cambió, tomándome las cosas con más calma, como decía nuestro profesor de la Escuela Oficial de Idiomas, take it easy, reduciendo mis niveles de autoexigencia. Una de las expresiones que más uso últimamente y que me ayudan un montón a relativizarlo todo es: no me va la vida en ello. Si ya tengo clarísimo que puedo morir en cualquier momento, ¿para qué agobiarse? Sabía perfectamente que donde pusiera mi atención iba a poner mi energía y eso iba a crecer. Así que me focalicé y me centré en disfrutar de la vida aportando valor. Si tenía que pasar a la acción, lo hacía de manera inmediata, sin procrastinar, siendo proactivo. Y como era consciente de que en mi vida tenía que resolver sobre todo los asuntos emocionales, tenía que ir por partes, primero resolviendo mis bloqueos y luego el resto de acciones necesarias. Por ejemplo, aunque sabía que era vital para mí comer y descansar correctamente, había días que mi mente y mi estado emocional no me lo permitían, ya que estaba bloqueado por completo y tenía que resolver ese bloqueo antes de ponerme a comer o dormir. Otra frase que también me ayudó un montón y me motiva bastante tras leer el libro de El Kybalión es la que escribí a finales del año 2022 en uno de los azulejos de mi cocina y que dice lo siguiente: los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Hermes Trismegisto. Disfrutar de la vida. Para mí, disfrutar de la vida no consiste simplemente en aceptarla como algo que se limita a seguir el ciclo biológico básico de nacer, crecer, reproducirse y morir, que también, y que respeto a quien así lo considere. Para mí la vida tiene un propósito más elevado y un significado más allá de esos aspectos puramente físicos y biológicos, ya que hay dimensiones más ricas y profundas que experimentar mientras se disfruta de un hermoso atardecer, un abrazo o un beso. Para ello aprendí a cultivar una actitud de gratitud, reconociendo las bendiciones que me rodean, celebrando los logros, aceptando y agradeciendo lo que soy y tengo, descubriendo la importancia de cuidarme integralmente
y buscando la belleza colateral, la que está oculta. Quien conoce bien el mecanismo y cómo funciona una persona que sufre algún tipo de trastorno, crisis o enfermedad mental, sabe que nunca debemos bajar la guardia, pues cada día nos enfrentamos a un nuevo reto. Pese a todo, y a día de hoy, estoy muy, pero que muy agradecido de que la vida me haya dado una segunda oportunidad para vivir. La historia continúa y sigo aprendiendo. Y como decíamos de pequeños, cuando jugábamos al escondite, todo esto lo he hecho por mí y por todos mis compañeros. Yo no soy un producto de mi situación, soy un producto de mis decisiones. Stephen Covey.